y respondí las 5 preguntas que nos mandaron. Cada pregunta con letras A, B, C, etcétera. Así que vamos viendo. La primera pregunta era sobre las experiencias que me llevaron a tomar conciencia de la desigualdad contra la que lucho hoy. Yo acá puse tres experiencias particulares. La primera fue la desadaptación cuando chico, el hecho de sentirse excluido, diferente, raro, que muchos de ustedes pueden haber pasado también en el colegio, ya sea por su orientación sexual, identidad de género o por cualquier otra razón, su aspecto físico, su postura política, nivel socioeconómico, etcétera. Y creo que esa experiencia a mí me hizo después, bastante retardadamente, reflexionar sobre por qué algunos tenían un tipo de vida y otros no, por qué algunos tenían, no sé, vida afectiva y otros en realidad no podíamos tener esa vida afectiva, etcétera. Lo segundo fue salir del closet, que en mi caso fue alrededor de los 22, 23 años. Y me di cuenta que solo por el hecho de ser gay estaba viviendo procesos que mis compañeros de colegio, de universidad, habían vivido como 10 años antes, enamorarse por primera vez, no sé, sentir esas hormiguitas, cosquilleo, como queramos llamarlo. Y empecé a sentir mucha rabia por todo el tiempo perdido. Por el tiempo que había perdido yo mismo, por el tiempo que había perdido yendo al psicólogo, por el tiempo que le había hecho perder a un par de pololas que en verdad no tenía ni una posibilidad de tener una relación profunda conmigo. Y eso también fue germinando este motor de rabia contra la desigualdad. Y lo tercero es que haber tenido el privilegio de poder viajar y conocer otras realidades y también de estar de intercambio un semestre en Alemania en mi caso. Y eso me hizo darme cuenta que si hubiera nacido en otro país o hubiera ido a otro colegio, por ejemplo, hubiera nacido, no sé, en otra familia o en otro barrio incluso, podría haber tenido una infancia, una adolescencia totalmente distinta, no habría tenido que esperar tanto tiempo para poder asumir yo quién soy, para poder en el fondo tener una vida un poco más plena, más sincera. Y ahí me di cuenta de que había reglas sociales súper absurdas que no eran obvias ni eran naturales, como muchas veces dicen los más conservadores, esto de que es natural, la familia es natural, y a todos le ponen el adjetivo natural, sino que simplemente es cultural y que no tenía por qué ser así. Eso en cuanto a las experiencias. La segunda pregunta es sobre el rol de la sociedad civil, en este caso de la Fundación Iguales, que por si no la conocen, lucha por la plena inclusión de la diversidad sexual en la sociedad chilena. El rol de nuestra organización en la lucha contra la desigualdad y el poder para cambiar la situación. Bueno, lo que nosotros hacemos principalmente son 4 cosas, bueno, 3 cosas. Lo primero es incidir políticamente para hacer ver, para que la gente se dé cuenta y con argumentos que la discriminación por orientación sexual o identidad de género es injusta, es inaceptable, es dañina, incluso es inconstitucional. Y atentatorio contra los derechos humanos. Creo que ese es el principal rol. O sea, uno, tener argumentos, hacerlo ver, pero incidir políticamente, a todo nivel, con todos los actores políticos, etc. Lo segundo, educar a la comunidad. Porque en nuestro tema, a diferencia de muchos otros temas, está recién incorporándose a los currículum, no es un tema que haya una larga tradición académica ni escolar. Entonces, la mayoría de los adolescentes de cuarto medio egresan sin saber qué es la orientación sexual, qué es la identidad de género, qué es un gay, una lesbiana, un bi, un trans, etc. Por eso que estamos constantemente yendo, bueno, a foros universitarios como este, a colegios, a municipios, a empresas, a servicios públicos, etc. Y lo tercero es sensibilizar a la opinión pública mediante, bueno, estar visible, estar presente, mediante casos, testimonios, campañas, manifestaciones, etcétera. Creo que ese rol de visibilidad y sensibilización es fundamental para que la gente empatice con tu causa, sea cual sea. Y en cuanto al poder, yo diría que depende de varios factores. El nivel de conocimiento de la organización o del tema, de la causa, la legitimidad, la estrategia, el apoyo popular, el apoyo político también, la seriedad con que se aborda el tema, la generosidad. En fin, creo que no tengo tiempo en extenderme en cada uno de esos factores, pero el poder creo que se compone de una serie de factores bien distintos. En cuanto a los aprendizajes organizacionales,
en estos 5 años que al menos nosotros llevamos como organización, son varios. También me encantaría extenderme en cada uno, pero uno, yo diría, lo clave de la visibilidad. Me acuerdo que cuando íbamos al Congreso al principio no nos dejaban entrar a las comisiones, ni siquiera como oyentes, como ahora sí la mayoría de las veces ocurre. Y yo decía, ¿para qué me voy a ir a pegar el picado al paraíso si no me van a dejar entrar a la comisión? Me voy a tener que dejar en el pasillo. Y una senadora una vez me dijo, es importante que vayas. Yo le dije, ¿pero para qué? Para ser visto, para que te vean. Y me di cuenta que en realidad sí, como, la política como cualquier otra actividad funciona mucho en base a caras, rostros, personas, humanidad finalmente. Y el hecho de que los tomadores de decisión vean siempre las mismas personas, conozcan un poco más de su vida, es fundamental. Y también la visibilidad como organización, que implica siempre reaccionar a los 5 minutos, no a los 5 días, siempre mandar el comunicado al tiro, siempre, no sé, opinar por redes sociales, tratar de estar presente lo más posible, o sea, visibilidad máxima. Ojalá tener costos, pero ofrecerse para contar testimonios personales, etcétera. Lo segundo, que ya lo mencionaba un poco, la velocidad de reacción. Si reaccionaste tarde, ya te quedaste abajo de la discusión, hay otro actor muy probablemente opuesto a tus demandas que se posicionó en el tema, quedaste fuera, no te consideraron, así que yo sé que para algunos es un mal moderno, pero la adicción al teléfono para una organización social que quiere incidir políticamente creo que es muy importante, porque si no reaccionaste a tiempo te quedaste abajo. Lo tercero es la representatividad. No puedo hablar de, por ejemplo, la maternidad lésbica si soy hombre y me rodeo de puros hombres. No puedo hablar de la ley de identidad de género que afecta a las personas trans si no trabajo con ninguna organización trans ni nunca me he juntado con una persona trans, como muchos políticos hablan sin siquiera en su vida haberse juntado y haber conversado con una persona trans. Y así, creo que eso es fundamental. Otro aspecto que es un aprendizaje es la interseccionalidad. No sé si están familiarizados con el concepto, pero es esta idea de que la discriminación de un grupo por una razón, nacionalidad, en fin, religión, orientación sexual, etcétera, siempre está superpuesta y potenciada por todas las otras desigualdades que confluyen en una persona. Entonces, no es lo mismo ser un gay que una lesbiana, porque una lesbiana, además de la experiencia de discriminación por orientación sexual, tiene la discriminación por género, probablemente gane menos, etcétera. Probablemente tenga más responsabilidades no sé, en su vida, tenga que compatibilizar más aspectos de su vida, etcétera. Y eso es fundamental porque también, como decía Doris, los movimientos sociales finalmente somos muchos los que estamos pidiendo luchar contra las desigualdades, y si uno se aísla completamente de lo que está pasando, también pierde legitimidad y finalmente nunca vas a comprender realmente el problema. Un gay que vive en Vitacura no tiene la misma experiencia de discriminación que un gay que vive en Lo Prado. Al gay de Vitacura es poco probable que le peguen, al gay de Lo Prado es bastante más probable que le peguen en la calle, como ocurrió con unos hermanos hace unas 3 semanas. Entonces, sin entender la interseccionalidad es difícil realmente ir al origen de los problemas. Pero también creo que hay que tener objetivos acotados, es decir, hay que entender que acá todas las discriminaciones de clase, segregación urbana, se mezclan, pero tú tienes que tener tu objetivo claro, porque si, por ejemplo, si la Doris mañana empieza a ir al Congreso por la ley de identidad de género y pasado mañana empieza a ir por, no sé, el auge o la ley de Ricardo Soto, al final nadie la va a pescar porque habla de todo y probablemente no tenga una opinión experta en cada uno de los temas. Y al final se diluye porque todos tenemos, las organizaciones de la sociedad civil tenemos recursos limitados y no podemos ver todos los temas. En cuanto a los aliados, rápidamente, porque creo que me queda poco tiempo, principales aliados políticos y sociales, bueno, en nuestro caso, evidentemente, las otras organizaciones de diversidad sexual. Nosotros formamos un Frente de la Diversidad Sexual en 2013, que somos 12 en este minuto, y eso es fundamental para ponerse de acuerdo y para interlocutar con los tomadores de decisión de forma un poco más coordinada. Las otras organizaciones de derechos humanos, trabajamos juntos enviando informes al sistema internacional de derechos humanos, por ejemplo, pidiendo audiencias con autoridades, potenciando nuestras demandas, desde un retweet masivo,
puede ser muy útil, una carta firmada por muchas más organizaciones va a tener más impacto que una carta firmada por una sola organización, etcétera. Y organizaciones de incidencia política en general, más allá de los derechos humanos. Políticos del espectro lo más amplio posible. Ese es al menos nuestro principio. Yo sé que no es el caso de todas las organizaciones, pero nosotros creemos que juntarse solamente con los actores políticos que tienen tu misma idea no produce un diálogo fructífero y no hace que se avance en las demandas. O sea, con un diputado de la UDI que logre decir que está de acuerdo con el matrimonio igualitario, tengo mucho más ganado que con un parlamentario, por ejemplo, socialista, porque eso no es noticia, no va a salir en ningún diario y no voy a estar avanzando mi agenda. Por otro lado, la academia, bueno, estamos acá en una universidad. Creo que el hecho de enfrentar los temas con una mirada seria y una mirada reflexiva siempre te va a posicionar como un actor más importante, más, no sé, inteligente, más valorado, más respetado. Y además suele ocurrir que la academia es la pionera en explorar los temas. El tema de la diversidad sexual ahora, en los últimos 5 o 10 años, está en la agenda política, pero hay investigadores que hace mucho más tiempo que eso ya lo venían trabajando, aunque era un tema todavía más de nicho. Los filántropos, las empresas, creo que no, a menos que, no sé, uno trabaje un tema ambiental, no le va a ir a pedir plata a la minera que está destruyendo el glaciar. Pero, por ejemplo, en nuestro tema, la gran mayoría de las personas trabajan en empresas y creo que es fundamental instalar los temas de diversidad o cualquier tema dentro de las empresas donde vive la mayoría de los chilenos, donde trabaja la mayoría de los chilenos y no verlas como enemigos necesariamente. Obviamente depende de la empresa y depende del filántropo, pero sin plata no baila el monito, algo así. Y para nosotros tener un equipo contratado, remunerado, creo que nos ha hecho pegar un salto cuantitativo en relación a organizaciones que no pueden tener este privilegio de por contratar personas, porque cuando uno hace un trabajo voluntario siempre es el tiempo mucho más limitado. Finalmente, ¿cómo mantener las demandas en la agenda? Bueno, hay muchos como tips que se pueden dar. Yo anoté algunas cosas muy básicas, como conmemorar aniversarios de fechas clave, o sea, aniversario en que ha muerto gente, aniversario de fechas en que se ha aprobado una ley, en que se ha derogado una ley, en que en otro país ha ocurrido algo, etcétera. Creo que eso es fundamental. O sea, el 17 de mayo, que es el día contra la homofobia y transfobia, por el día en que la OMS despatologizó la homosexualidad, y el Día del Orgullo, que es en junio, que es por el día en que en Stonewall, un bar en Nueva York, la comunidad LGBT se alzó contra la policía. Son hoy día hitos a nivel mundial, que las empresas, que los servicios públicos, que las universidades celebran, y eso es un logro. Segundo, seguimiento de compromisos de autoridades. Acá también, como quizás soy ingeniero, me sale más natural, pero ¿qué dijo la presidenta Bachelet? ¿En qué fecha? Ponerlo en mi Google Calendar o lo que sea, todos los años, insistirle, presidente, usted el 13 de abril del año tanto dijo esto, no lo ha cumplido, en su programa de gobierno dijo tanto. O sea, eso creo que es súper importante, hacerle cumplir a las autoridades su compromiso. Aprovechar noticias relacionadas en Chile y en el extranjero. O sea, hasta tal país que es mucho más conservador logró el matrimonio igualitario, ¿qué estamos esperando en Chile? Etcétera. La incidencia de los programas de gobierno. Creo que para nosotros el hecho de lograr que en 2013 la presidenta Bachelet incluya el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la unión civil en su programa, nos hace mucho más fácil estos 4 años que si no lo hubiera incluido, porque ahí sí que no nos habrían pescado. Si ya nos están pescando a media, sin ese programa de gobierno habría sido muy difícil. Reuniones o alianzas con actores poco probables. O sea, un militar que logre decir que está a favor del matrimonio igualitario, por ejemplo, no sé, un pastor evangélico, una pastora que de hecho nos hemos juntado con ella, produce un cambio a nivel de opinión pública, a nivel de medios, pero también a nivel de convencimiento personal de personas que están dudosas con tus demandas. Creo que es mucho más potente que los actores esperados o probables. Y también, quizás esto suena un poco farandulero, pero buscando famosos o políticos que tengan una relación personal con el tema. Nosotros tenemos súper identificados suena un poco a la KGB, pero a los parlamentarios que tienen hijos gay o
o hermana lesbiana o lo que sea, no porque lo vayamos a publicar en ningún lado, pero porque yo sé que si le pido una reunión me la va a dar, yo sé que si probablemente ese gay o esa lesbiana va a ser amigo de un amigo, yo le voy a decir, oye, conseguimos una reunión con tu hermano. Y con muchas causas eso puede ocurrir, con la discapacidad, en fin. Hay muchos temas que hay que lograr el apoyo de esos actores clave y eso. Es una mirada quizás más estratégica, más ingenieril, menos humanista, pero bueno, si me invitaron a mí, me imagino que es para que abordara el tema desde mi perspectiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Le doy la palabra a Camila. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Saludo a todas y todos quienes asistieron. Mi exposición se divide en 4 partes, son 4 de las preguntas y si me queda tiempo puedo sumar una más. Es principalmente sobre la experiencia desde la dirigencia estudiantil, el rol de las organizaciones en la sociedad civil, los aprendizajes organizacionales y por último los desafíos. Partiendo por la experiencia, bueno, voy a hablar desde mi rol de dirigente estudiantil en el marco de este mundo social de la educación y en particular como presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, la FECH. Bueno, las desigualdades del mundo en educación han existido durante toda la historia de Chile. No es novedad para nadie este dato, espero. Pues las élites siempre han sido las que han tenido acceso a la buena educación, en particular a la educación superior. Sin embargo, el problema contra el cual nos enfrentamos las nuevas generaciones de estudiantes se encuentra estrechamente vinculado a la herencia dictatorial y el giro neoliberal que lo secunda. La educación se ha convertido en un nuevo nicho de acumulación para el gran empresariado del país, siendo el Estado el principal cómplice de este proceso, ya que lo subsidia. No solo se abre la cancha para que los privados construyan sus propias instituciones mediante el subsidio estatal, sino que además abandona el Estado su responsabilidad para con sus instituciones, arrojándolos a la competencia en el negocio educativo. A raíz de ello, nos damos cuenta que en los últimos 30 años el principal mecanismo que reproduce las desigualdades sociales es la educación. Y en la medida que la estructura ocupacional en Chile cambia, vemos cada vez cómo es necesario tener un cartón para trabajar. De hecho, ese es como lo que se dice. Hay que tener un cartón, hay que ser profesional. De hecho, incluso dejando en un segundo plano la educación técnica. Y entendemos que eso está imbricado en cómo la educación se construye en un mecanismo de división social y sexual del trabajo. Por tanto, es necesario mirar el fenómeno en perspectiva histórica y en el largo plazo. La conciencia sobre la desigualdad que existe en la educación es una conciencia colectiva, forjada al calor de las movilizaciones. Podríamos decir que desde el 97 en Chile se empezaron a gestar distintos procesos que se daban por separado, pero ya desde 2005, 2006, 2011 como momentos clave, el país se remece con movilizaciones masivas en contra de la educación de mercado y que encuentran un punto de inflexión ahora con la reforma educacional. Es decir, por muchos años los estudiantes nos movilizamos, sin embargo el momento en que se discute la reforma es hoy día. Entonces, en síntesis, encontramos 2 realidades que hacen muy palpable la desigualdad, que es el tema que estamos tratando hoy día, contra la que luchamos. En un extremo se encuentran los estudiantes endeudados y sus familias que buscan a toda costa una oportunidad para mejorar sus condiciones materiales de vida y que saben que la educación es la puerta para ello o es la puerta más cercana para ello. Y por otro lado, en el extremo, encontramos el gran empresariado y un pacto con los partidos políticos de la transición que construyen el crédito con aval del Estado, que ya cumple 10 años desde su implementación, que construyen universidades privadas de baja calidad y que aseguran un futuro que no es tan que no es tan prometedor como se dice. De hecho, las encuestas, por ejemplo, del INJUB nos muestran que solo 1 de cada 3 estudiantes en Chile, 1 de cada 3 egresados en Chile se desempeñan en lo que estudiaron. Por lo tanto, hay un subempleo bastante grande y que en definitiva se juega con los sueños de miles de estudiantes. Entonces, ahí está el nodo central del conflicto educacional. Lo que relato, por lo tanto, no es una experiencia personal, sino más bien una experiencia colectiva. En segundo lugar, respecto del rol que juegan las organizaciones de la sociedad civil contra la desigualdad, en el caso del movimiento estudiantil se anida un germen de organización social bastante potente.
Hace algunos días, Luis Tillemann, historiador, que presentó su libro hace poco, nos mencionaba el movimiento estudiantil, como la anomalía social de la transición. ¿Por qué? Porque en la década de los 90, donde el status quo no se veía alterado, los estudiantes irrumpen en el escenario político y muestran la cara más cruda del neoliberalismo a través de la demanda por una educación diferente. Y eso es principalmente lo que hoy día está en juego, esa fuerza social que se anida en los estudiantes, que es capacidad de construir nuevas mayorías sociales, o que podría también caer en quedar como un espectador pasivo mientras los políticos profesionales, entre comillas, simulan resolver los problemas de la educación. Entonces, es el momento para demostrar que la sociedad puede volver a hacerse cargo de sus problemas y resolverlos con autonomía. En torno a los aprendizajes organizacionales, el Movimiento por la Educación ha demostrado que la organización social es posible en un modo que parecía avanzar inevitablemente hacia el individualismo radical. La solidaridad social, la organización de base, la capacidad crítica y el debate político han nutrido la causa por una educación diferente y la dotan de capacidad transformadora. Y ahí es importante decir que la lucha educacional no es una lucha temática. Desde la cultura dominante siempre se reduce a la educación como uno de los tantos problemas que tiene la sociedad, convirtiendo rápidamente el problema en materia de proyecto de ley, pero sin mirar las verdaderas raíces del conflicto. Y en ese sentido nosotros lo que hemos desarrollado es que el conflicto educacional pone en cuestión directamente el carácter subsidiario del Estado, es decir, su carácter de clase, y de este modo no solo pelea por mejorar la educación, sino que pelea a nivel global por construir una sociedad de derechos. Es decir, no solo un conflicto que de solucionarse soluciona el problema de la educación y el endeudamiento, sino que logra avanzar en el entendimiento de los derechos sociales. Y esto es interesante porque al calor del movimiento estudiantil se forjan nuevas generaciones y hoy mismo copan las calles también en otras movilizaciones como el movimiento No Más FP, como las corrientes feministas que han liderado el movimiento contra la violencia de género hacia las mujeres, y podríamos mencionar más. Y aquí particularmente, para cerrar esta idea como de aprendizaje organizacional, bueno, la FECH este año cumple 110 años, los cumplió hace algunos días, y por lo tanto el principal aprendizaje es que somos organización que construye más organización. Construye tejido social con potencial constructivo y ese es el mayor aprendizaje de nuestra lucha contra la desigualdad social. Bueno, respecto del desafío permanente de mantener las demandas en la agenda política, la crisis de la educación, como se ha mantenido por bastante años en el país, ha demostrado ser lo suficientemente estructural como para que no pueda ser eludible. Es decir, que simplemente se diga, ya pasó el conflicto y está cerrado, se solucionó con la gratuidad o se solucionó con otras políticas que el gobierno entregue. Entonces puede que haya momentos donde el movimiento social se encuentra debilitado o más dormido, pero el debate educacional permanece y sigue creciendo. Pues es un problema político que aqueja hoy día y que va a seguir aquejando al país mientras no se solucione. En ese sentido hay un desafío desde las fuerzas sociales, que es la posibilidad de incidir en el debate, ya lo habían dicho los expositores anteriores. Las fuerzas conservadoras intentan y siguen intentando acallar a toda costa estos conflictos sociales y los intentan poner en una cancha que les sea más cómoda, como el espacio institucional donde los partidos tradicionales construyen sus propios acuerdos. Por lo tanto, uno de los desafíos para nosotros es mantener viva la fuerza social que da origen a nuestra propia generación y que hace que la FECH en particular sea un actor reconocido o que incluso yo esté aquí exponiendo. Esa fuerza precisamente es la que sigue marcando pauta política y nosotros principalmente lo que vemos es que este conflicto sigue abierto por lo mismo, porque el conflicto educacional es suficientemente profundo para seguir en la agenda política y mientras siga existiendo ese conflicto y siga existiendo a la par movilización y propuestas, no debería ser una demanda que salga de la agenda política. Y principalmente, y que esto ha sido un debate que se ha dado este año dentro del movimiento estudiantil, es que urge que nos dispongamos a incidir en los debates y comprender que esta pelea se juega minuto a minuto, por lo tanto hay que estar presentes
en el debate público y ojalá con la menor cantidad de hechos que disperse la discusión de educación y que centre la temática en otros temas. No sé cuánto tiempo me queda. Un minuto. Bueno, entonces voy a mencionar algo de los aliados políticos en el minuto que me queda. Bueno, en términos de aliados políticos, nosotros hemos definido como los principales a los actores educacionales, es decir, académicos, rectores, trabajadores, estudiantes, no solo de las instituciones tradicionales, sino también de otras instituciones. El CONFECH, la CONFECH en particular, se ha ido ampliando hacia sectores donde antes que no estaban organizados, principalmente en universidades privadas, institutos profesionales y centros de formación técnica, pero por otro lado también existe un trabajo conjunto con otras organizaciones sociales no educacionales y que tienen, o sea, y que les buscamos un valor político a dichas luchas. O sea, no basta solo con declaraciones de buena intención y de amistad entre organizaciones, sino que es necesario confluir en proyectos transformadores de una sociedad diferente. Entonces eso efectivamente necesita mucho tiempo y maduración, pero creemos que es un trabajo fundamental para el futuro y para hoy día mismo. Así que esos dos actores son como actorías en términos generales los que tienen que ver con el sector educacional, pero también otros movimientos sociales con los que podamos encontrar propuestas de una sociedad diferente. Principalmente para poder construir fuerza que busque acabar con un proyecto que se inauguró hace ya bastantes años y que la concertación ha mantenido vivo. Así que esa es principalmente mi exposición desde esta trinchera que es la educacional, que es la de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, y me siento muy feliz de que me hayan invitado. Muchas gracias, Camila, y muchas gracias también por estar tan preocupada del tiempo. Le doy la palabra a Juan Cristóbal, nuestro último panelista. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, voy a hablar desde el Hogar de Cristo, institución 72 años, una organización civil, de la organización civil antigua que ha pasado mucho, ha sido un actor importante en la historia del país, sobre todo para instalar sobre todo la cuestión de la pobreza. Así es el concepto con que se trataba estos temas en los años 50, 60. Una fundación fundada por el padre Hurtado, una persona que fue uno de los principales promotores del sindicalismo en Chile, de todo justamente la cuestión social. Fue una persona también bien perseguida, persona non grata para los principales actores relevantes de su época. Y ese es un sello que el Hogar de Cristo ha conservado durante todo este tiempo. Si yo podía decir qué experiencia es la que cruza la historia del Hogar de Cristo, entendiendo, como decía Camila, una experiencia colectiva más que individual, es un profundo sentido de la injusticia que existe y expresada en particular en la pobreza. Hoy día la pobreza se ha ido invisibilizando debido a las grandes demandas ciudadanas que han surgido, legítimas, tremendamente legítimas, pero que han ido postergando ciertas urgencias que tiene el país, en materia de pobreza en particular. Hoy día uno ve los planes por ejemplo, en el plan de la Bachelet no existía la palabra pobreza. Revísenlo, no existe la palabra pobreza. Salió de la agenda. Los problemas básicamente están asociados a la clase media, están asociados a ciertas demandas ciudadanas que son súper legítimas, pero se ha ido postergando y hoy día prácticamente un tema que no tiene ni una prioridad, no tiene presupuesto. Hoy día el presupuesto del 2007 es vergonzoso realmente cómo se ha ido desvistiendo un santo para vestir a otro, que un santo que está allá en calcetines. Hoy día le quiere usar calcetines a la gente en política pública asociada a la pobreza. Y básicamente, ¿por qué sucede esto? Porque las personas en condiciones de pobreza no marchan. Las personas con discapacidad mental en situaciones de pobreza no marchan. Las personas en la calle no marchan. Los niños del Sename que están fuera del sistema educacional no marchan.
Los adultos mayores que están postrados en sus casas, esperando, están desvinculados de todo su entorno social, no marchan. Y hoy día la agenda la marca las movilizaciones sociales. No estoy con esto criticando, estoy diciendo que es parte de la realidad y es legítimo que exista. Pero lo que está sucediendo es que se está postergando a enormes urgencias el país hoy día. Y que son realidades que se van a ir, que se están poniendo en evidencia día a día, dada la gravedad de los hechos. La situación de Sename es algo que hace 7 años el Hogar de Cristo estaba denunciándolo. Hace 7 años, y queda en evidencia cuando Lisette muere, lo que hoy día sucede con el Sename el próximo año va a ser Senama. La situación de las residencias hoy día en Chile es vergonzoso de adulto mayor. Reciben un subsidio de 20.000 pesos desde el Estado. Y hay organizaciones mensuales, y hay residencias que viven con eso, no sé cómo. Pues no está en la agenda. Además, el Senama ve en el aumento de presupuesto bajísimo. Y son temas que se van postergando porque en realidad están desvistiendo un santo. Hoy día se necesita 700.000 millones de pesos para incrementar el presupuesto de educación, para gratuidad, y se está desvistiendo a muchos santos casi desnudos para lograr eso. El país no tiene hoy día la capacidad para ajustarse a los compromisos que han ido asumiendo, y temas urgentes están siendo postergados. Ese tipo de experiencia es el que mueve al Hogar de Cristo. ¿Y qué hace el Hogar de Cristo? Estar con los que nadie está, básicamente. Estar con los que dejan estar. Nos instalamos desde la frontera de la política pública en adelante, donde se fija los límites de la política pública. Desde ahí empezamos a trabajar. Y hoy día, ¿quiénes son esos con los que nadie está? Las personas con discapacidad en situación de pobreza. Son 80.000 personas que hoy día están vulnerando sus derechos humanos, están en la calle muriendo. Son personas que tienen hoy día discapacidad mental, que no hay una red de apoyo, el sistema de salud no está en condiciones de apoyarlo. Adultos mayores que están muriendo en sus casas, no hay hospicios, el país no tiene hospicios para cuidar y acompañar los últimos momentos de la vida de adultos mayores que están en sus casas, que muchas veces con las redes rotas y que no tienen y que mueren en las casas. Eso es espantoso. Tú vas llamados a diario al Hogar de Cristo, donde una vecina avisa que uno de sus vecinos lleva 2 días sin saber de él, entras y está muerto dentro de la casa. Después de 2 días de no tomar agua. Y eso es a diario, ocurre mucho. ¿Quiénes más? Hay jóvenes que no están marchando, que están fuera del sistema educacional. Hoy día hay 100.000 jóvenes fuera del sistema educacional. 100.000 jóvenes están fuera del sistema educacional, que están en edad escolar y que no están yendo al colegio. Y que uno dice son desertores, lo hicieron por su cuenta, son expulsados de los sistemas educacionales, porque el sistema educacional, todo aquello que no se ajusta a la normalidad, sobre todo en el sistema público, es un cacho para el colegio. Y van repitiendo y fuera. Pasan 2, 3 años fuera del sistema educacional y desde entonces las escuelas no están en obligación de recibirlo. Y la alternativa son los exámenes libres. Una persona un joven de 16 años que está en 4º básico, exámenes libres. Las alternativas son es su exposición a círculos de violencia, círculos de drogas, círculos de delincuencia, círculos de explotación sexual. Esa es la alternativa hoy día que le brindamos como país, siendo que es un derecho. Son personas vulneran sus derechos humanos completamente. Hoy día no hay presupuesto para eso. El presupuesto que tiene el gobierno, el Ministerio de Educación, para toda la línea de retención y reinserción escolar son 10.000 millones de pesos. Y para este presupuesto se bajó en 1.000 millones más. Son 9.000 millones de pesos lo que hay hoy día en Chile para que todas las escuelas de Chile tengan programas de retención escolar. Sigamos con las preguntas. Ese es el rol de la sociedad civil, básicamente. Estar con los que nadie está, mover la frontera, estar poniendo el dedo en ciertas llagas cuando es necesario. Visibilizar lo invisible, en el caso del Hogar de Cristo. Y, por supuesto, estar convocando, tratando la solidaridad y actuando, que es una labor que es súper difícil, estar dando solución y justamente estar haciendo
vocería y estar convocando, que es una tarea, como dijo Luis, en sí misma complejísima. Pero además administrar colegios, administrar residencias de adulto mayor, administrar hospedería, administrar programas domiciliarios para el cuidado de familias que están teniendo familiares con discapacidad mental o adultos mayores, teniendo residencias del Sename también. Nosotros tenemos 8 residencias del Sename también. ¿Cuáles son la experiencia más importante? Voy a entender que nosotros tenemos 2 como público objetivo, que uno son los acogidos del Hogar de Cristo y otro es la comunidad. Desde el punto de vista de lo acogido, ¿cuál es lo que hemos aprendido? Es que los programas tienen que nacer de sus necesidades. Hay que preguntarle a ellos qué necesitan. Y eso que va a ser tan obvio es algo que en general no nos ocupa. Los programas en general de políticas públicas nacen de escritorios. No se va a preguntarle qué quieres. Una persona que está en situación de calle, ¿qué quieres tú? Lo que se cree que lo que necesitan es un albergue. Y se creó Noche Digna como única solución a los programas de calle. Pero las personas necesitan muchas veces compañía, necesitan tener un mejor acceso a los servicios de salud, donde son rechazados, necesitan ir disminuyendo su consumo problemático de alcohol, de drogas a alcohol, de destilados, pasar a cerveza gradualmente. Otras mujeres que dicen, lo único que no quiero es que no me violen todas las noches. Esa es mi única necesidad hoy día. Entonces, ¿cómo lograr cuidar, proteger a esa señora, sacarlo de ese círculo, ubicarlo quizás en una hospedería? Ese tipo de políticas públicas adecuadas a las necesidades de las personas en calle, por ejemplo, estoy poniendo el caso, es algo que está fuera del diseño. El caso de la educación, lo mismo. Hoy día, estoy hablando básicamente de las personas fuera del sistema educacional, que es el grupo que nosotros estamos hoy día abocados 100%, aquellos jóvenes que están fuera del sistema educacional, que requieren escuelas experimentales. Son personas que han salido porque el modelo de escuela no es adecuado para ellos. Y la solución que les brindamos es repetir el mismo modelo. Son modelos mucho más flexibles, en donde es mucho más práctico, en donde sean procesos orientados directamente a la inserción laboral rápida. En fin, desde el punto de vista de la sociedad civil, también voy a repetir algo que mencionó Luis, y algo que el Hogar de Cristo ha pecado toda la vida, y es por lo mismo que muchas veces nadie sabe lo que hace el Hogar de Cristo. Es porque tenemos tantos focos que no logramos priorizar 3 o 4 para construir una agenda y lograr ciertos logros acotados. Yo creo que este año por primera vez hemos definido 2 focos dentro de los 15 que tenemos. O sea, cuando declaramos nuestras causas son 15. Desde la primera infancia, jardines infantiles, hasta una muerte digna, pasando por todo el ciclo de la vida de las personas en condiciones de pobreza. Y hoy día hemos definido 2, que son adultos mayores, básicamente todo el cuidado del adulto mayor, en todos los últimos 5 o 6 años de vida, y la reinserción escolar. Esos focos, y eso es algo nuevo en general, yo creo que el foco es fundamental. Dar visibilidad también es importantísimo. El hogar en general ha actuado, trata de solucionar todo por dentro, ha sido siempre así, a través de comisiones, mesas. En general ha funcionado bien, pero yo creo que hace 5 años ya ese tipo de estrategia no funciona. Llegamos a grandes conclusiones en las mesas temáticas, promesas extraordinarias, que no se concretan, porque la agenda está dominada por las grandes demandas ciudadanas. Inevitablemente la opinión pública tiene que estar sensibilizada por nuestros temas. Y eso también es un aprendizaje, en general no lo hemos hecho, estamos tratando hoy día, no tenemos tampoco, hay que saber, hay que tener carisma a partida, saber qué decir, saber cómo, en qué momento hacerlo, con qué velocidad responder. Son cosas que estamos recién aprendiendo y que yo creo que nos dio por primera vez resultado en un par de cosas este año que esperamos que se multipliquen en los años siguientes. Tener una agenda anual es también importantísima, saber qué hacer en enero, febrero, marzo, abril, tratar de que esa agenda esté coincidiendo con ciertos hitos o momentos claves del año. También empezar a trabajar tu especie como de tu base de datos al fin y al cabo. El Hogar de Cristo tiene 400.000 socios que aportan, y son socios que hasta el momento quizá
no hemos generado un vínculo que traduzca una experiencia de acercamiento al Hogar de Cristo, que básicamente es un movimiento ciudadano eso también, de gente que tiene algún tipo de sensibilidades, objetivos comunes, y que también son formas de ir instalando ciertos temas. Yo estoy incluso hablando como desafíos que las nuevas tecnologías, las nuevas formas de vinculación con la sociedad nos están ofreciendo. Actores clave, agrupaciones de sociedad civil, el Estado, los socios, empresas, donantes, sin duda, en general la academia. Nos interesa mucho la investigación para la gestión, sobre todo, cómo hacer mejor el bien, cómo mejorar nuestros programas, cómo instalar modelos que sean replicables en el Estado. Hay un par de el Hogar de Cristo ha instalado ciertas políticas públicas de las que nos sentimos muy orgullosos. El Chile Solidario nace en parte por experiencias que el Hogar de Cristo estaba realizando anteriormente, con anterioridad al Chile Solidario. La Defensoría Penal Pública nace experiencia en el Hogar de Cristo, donde teníamos la asesoría legal a jóvenes que delinquían y no tenían un justo proceso. Y el Hogar de Cristo tenía abogados para acompañar en sus procesos a estos jóvenes y que se salvaguardaran sus derechos. Hoy día esto se transformó en la Defensoría Penal Pública. El defensor público hoy día es ex trabajador del Hogar de Cristo. El plan Noche Digna que ha permitido que disminuyan las muertes en invierno por personas en situación de calle. Este año marcamos un hito. Lamentablemente murieron alrededor de 15 personas. Es lamentable el hecho, pero hace 5 años morían 80 en la calle. Y en fin, ese tipo de cosas son de la manera como el Hogar de Cristo se ha ido instalando también y complementando el actor del Estado. No pretendemos competir con ellos, sino ir a estar con los que nadie está, marcando la pauta y dejando y traspasando cada vez que el Estado avanza en esa política y aplaudirlo y nosotros destinarlo al nuevo desafío, que va a ser siempre necesario. Eso, pues no sé, medio desordenado, pero muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a nuestros 4 invitados por estas reflexiones sobre y desde sus experiencias de desigualdad, su lucha contra ellas, desde, como lo hemos visto, 4 ámbitos muy variados de demandas que son más recientes en términos de su constitución y aparición en el espacio público o más arraigadas en la historia del país. Bueno, además ha sido un excelente día para tener esta conversación con usted, no solamente por las movilizaciones allá afuera y porque la ciudad amaneció un poquito convulsionada hoy día, sino que también por el temblor, ¿no?, que le puso un poquito de sabor al día, y agradecer la visita de nuestros invitados internacionales. Para abrir la ronda de preguntas de parte del público y para volver a la famosa pregunta de Lenin, ¿qué hacer? Bueno, salvo que Lenin eligió un camino un poquito distinto. Le preguntaría un poquito por su sensación, o por lo menos lo que yo intenté leer entre líneas de sus presentaciones. Siento de alguna forma, en lo que nos señaló Doris González o Luis Larraín, cierta como sensación de satisfacción respecto de lo que han logrado hasta el momento. No sé si quizá en más corto tiempo, más largo, no lo sé. Un poquito menos en lo que nos señaló Camila, pero siento algo bastante más, un panorama un poco más negro, ¿no?, en lo que nos plantea Juan Cristóbal Romero. No sé si interpretar un poquito, pero siento más desesperación quizá respecto de la causa, o quizá hay más trabajo acumulado. Así que les quería solamente mandar un poco a como esta reflexión sobre como el balance y lo que falta por hacer. Así que sin más, le cedemos la palabra al público, si por ahí parece. Hola, Ernesto López de la Universidad de Chile y del COES. Es una pregunta, reflexión para Doris González y Camila Rojas. Ustedes como exponentes de fuerzas de izquierda, pero preferiría ponerlo en términos de fuerzas que frontalmente se oponen al neoliberalismo y plantean propuestas alternativas. ¿Cómo visualizan un frente amplio de izquierda?
¿Qué falta o qué se está haciendo? Porque la tendencia pareciera ser a la fragmentación, derechamente. Bueno, Camila, tú perteneces a un colectivo que acaba de fragmentarse de una manera incomprensible. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué es lo que está pasando? ¿O de verdad se está trabajando en ampliar una fuerza transformadora de la sociedad? Esa es más bien reflexión, en realidad. Hola, buenas. A mí me gustaría como quizá establecer 2 puntos de reflexión también para Doris y para Camila. Doris, cuando tú hablabas del derecho a la ciudad y el derecho a la vivienda, ¿es derecho a la vivienda con propiedad o es el derecho a un hogar digno? Porque la propiedad en algunos casos como los que tú mencionas, yo trabajo en el Quiero mi barrio en Bajos de Mena, se puede transformar en una condena, ¿ya? Si es sí o si es no, ¿por qué? Y para Camila, si es que yo entiendo, la urgencia de una reivindicación sobre la educación, digamos, superior para los estudiantes que están ahora, pero el punto de reflexión quizás que quisiera que tú hicieras es de compartir esta urgencia, ¿ya?, de la reivindicación, pero en la etapa, aprovechando que había un bebé por acá, el hijo de Ernesto, de la etapa preescolar, porque esa etapa de la vida de los niños determina mucho las potencialidades y las oportunidades a futuro de esas nuevas generaciones, pensando en la sostenibilidad. ¿Ya? Eso. Hola, buenas. Mi pregunta también es para Doris González. En este caso, ustedes luchan por el tema de vivienda, por el tema del calor del hogar, por el tema de lugares que sufren también de la desigualdad, y es necesario también establecer vínculos donde la vivienda también sea un hogar digno. Pero quiero llevar un panorama mucho más macro en la ciudad de Santiago, que me gustaría llevar afuera de la misma vivienda, a la rutina, a la movilidad urbana, en tema más puntual al transporte, al tema, por ejemplo, de que tú mencionaste el tema de las periferias. Tú mencionaste el tema de que en la década del 80, en plena dictadura, las periferias se habitaron por estratos socioeconómicos bajos, generando una segmentación socioeconómica terrible en la calidad de Santiago. Y lo quiero llevar a este punto. Casi un 80% de los que viajan, que habitan en zonas periféricas, viajan al centro, y después de ese viaje al centro, en la tarde, viajan a zonas periféricas, generando también una mala satisfacción con el sistema de transporte, con metro lleno, con la micro llena. Entonces, aparte de este tema de la desigualdad que afecta al mismo hogar, ¿qué opinas tú también sobre la calidad de vida en términos de rutina, en términos de la movilidad urbana? Y como organización de la sociedad civil, ¿tienen alguna incidencia en eso? Y si la tienen, ¿cómo influirían para mejorar este tema? No sé, creando más polo económico, más transversal en la zona de Santiago y no solamente en 3 comunas de Santiago, o también generando una poca segmentación en la misma comuna, ya que tú también fuiste como candidata a alcaldesa por Estación Central, entonces también sería muy interesante abordarlo también de esa experiencia. Gracias. Antes que nada, agradecerles también la presencia en un lugar como este. Creo que es un valor agregado escuchar voces de una acción y desde un cambio que va desde abajo. Nosotros que estamos a veces tan acostumbrados a discursos teóricos, abstractos y autorreferenciales, creo que en particular a mí me da mucho gusto este panel, este espacio. Mi pregunta es un poco para todos, pero se la voy a hacer más a Juan Cristóbal porque si no está como discriminado. Están todas las preguntas para ustedes. Demasiadas mujeres, sí. Comportamientos como digamos de base, como la solidaridad, deberían ser promotores de cohesión social. No ocurre eso mucho en Chile, no ocurre en particular en Chile eso, ¿no? Desde la experiencia del Hogar de Cristo, yo podría imaginarme que después de tantos años
una experiencia como esa podría haber ayudado a promover más cohesión social en Chile, y comprendo tu desesperación. Pero en general lo podía hacer transversal a todos los grupos que en definitiva trabajan con desigualdades, con minorías, con personas invisibles a la sociedad, con personas excluidas. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es lo que está pasando ahí en el medio entre la solidaridad y la cohesión social? Y quizás tenga que ver con un poco lo que tú dijiste, cuando tú decías que ustedes partían del preguntarle al otro lo que necesita, ¿no? Al necesitado. Y yo me pregunto si ese no será el punto de inflexión o de quiebre, porque no sería quizás bueno, en cambio, preguntarle lo que puede dar. Es decir, una solidaridad que hace permanecer constantemente al otro en condición de ayudado y a los demás en condiciones de buenos ayudadores y de generosos, ¿no hace más daño en definitiva? Comprendo que es un paso en adelante partir de la necesidad del otro respecto de partir de yo suponer lo que el otro necesita, pero ¿no sería bueno avanzar un poco más y preguntarse en términos de qué es lo que el otro puede también entregar, por más vulnerable que sea? ¿Lo aprendió o no? ¿Sí? Muchas gracias. La verdad es que yo pienso que esto es la interpelación que necesitamos como académicos en buena medida para seguir haciendo o tratar de hacer academia relevante, y esa es un poco la convicción que teníamos cuando pensamos en cerrar la conferencia con vuestra intervención. Esto va un poquito en línea con lo que estaba planteando el compañero Ernesto. Yo pienso que hay un momento actual, en la mañana alguna gente se refería a un nuevo momento de la igualdad en América Latina y en Chile, y que ese momento está fuertemente asociado a lo que ha hecho fundamentalmente la sociedad civil. Buena parte de lo que fue el movimiento estudiantil, lo que ha sido el movimiento social, ha sido a pesar de los partidos, por el lado de los partidos. Entonces hay toda la legitimidad que no tiene la política, parecen tenerla las organizaciones sociales y los movimientos sociales. Entonces la pregunta que les hago es esa: ¿para dónde ven que esto evoluciona hacia adelante? ¿Hacia un rol mayor en donde la sociedad civil y la organización social toma cada vez más espacio y hace más cosas? O eventualmente una situación en donde vuelve a producirse algún grado de conexión con la interlocución política y con el mundo político? ¿Aló? Sí. Ya. A mí me está dando un poco de sueño, pero desperté con la pregunta de Ernesto. Tan al callo. Ya, a ver, voy a intentar responder lo que se preguntó, primero a raíz como del Frente Amplio y ahí qué falta, qué se está haciendo. Bueno, lo primero es la necesidad de confluencia de esta heterogeneidad y gran cantidad de grupos de izquierda que han surgido, de fuerzas transformadoras que han surgido precisamente a raíz de la movilización social, es decir, surgen varios colectivos, organizaciones, de hecho ahora son casi más que, son más organizaciones que personas a veces, porque son muchas, eso quiero decir, para graficarlo. Pero sí, pues es necesario confluir y yo creo que ahí lo importante es ir más allá de los convencidos y convencidas, porque precisamente es necesario convocar más gente que es solamente la que participa y que es como activa políticamente o que es parte de un conflicto social, sino ir un poco más allá. Hace poco estaban las elecciones municipales, voy a hacer como referencia a ese proceso que es más contingente. Y varias fuerzas fuimos y disputamos diferentes concejalías. Bueno, acá está la Doris, que una alcaldía. Sin embargo, los resultados no son tan positivos, son malos. Igual que el resultado general de las elecciones, y ahí el único fenómeno es el de Charp en Valparaíso.
Y si uno mira un poco más el fenómeno de Sharp, como más en detalle, puede ver que si bien 45.000 personas votaron por Jorge, en el caso de los concejales que iban con él y que eran de estos grupos, solo 15.000 votos son para esos grupos, para esos diversos grupos. Por lo tanto, no hay un nexo irrestricto en que alguien fue y dijo, yo voy a votar por las fuerzas transformadoras, entonces le doy mi voto a Sharp y le doy mi voto a un concejal que vaya con él. Eso no pasa. De hecho, lo que pasa es que gente que votó por la nueva mayoría seguramente para concejal, además lo hace por Sharp porque encuentra que Méndez seguramente es una muy mala opción para Valparaíso. Entonces, no es que las fuerzas transformadoras hayamos logrado posicionarnos, sino más bien que hay un caso excepcional en el caso de Jorge y generalmente a las otras apuestas nos va mal, un concejal por ahí o como 3 concejales en total entre todas las fuerzas de cambio, por lo tanto falta harto y hay harto camino por recorrer. Además, si bien existe una desaprobación muy alta hacia la nueva mayoría, esa desaprobación no es lineal a la aprobación que logran estos nuevos colectivos y todo lo demás, pues existe también esa disonancia, y es decir que cuando se hunde el barco y como las personas que hacen política están como tan desaprobadas en términos generales, se hunde todo. No es simplemente que ellos estén mal y nosotros también quedamos en una posición de desventaja en ese sentido. ¿Cómo evoluciona? Yo creo que es con confluencia, no hemos tenido la mejor experiencia este año, pero sí creo que estamos en una disposición de que exista esa confluencia entre los diferentes grupos y yo creo que la tarea fundamental, lo repito, es convocar más allá de la gente convencida y poder convocar a aquellos que hoy día, por ejemplo, no asisten a votar simplemente, o sea, que no son parte del panorama de quienes van a la urna y dicen aquí yo decido, aquí yo veo por quién voto, y es precisamente ese público al que hay que reencantar. Yo creo que no es dicotómico si esto evoluciona hacia interlocución política o al vínculo político y social. Creo que debería evolucionar hacia ambos. O sea, lograr interlocución política, lograr ser un actor, por ejemplo, Frente Amplio, como se llega a llamar, y por otro lado, generar este vínculo entre política y sociedad que hoy día no existe simplemente y hay una desconexión bastante grande en eso. Y sobre la urgencia de la educación preescolar, yo la comparto. Yo creo que efectivamente hoy día es necesario que no exista solo una preocupación por la educación superior. Tiene que existir una vocación de cambiar también la educación preescolar y la educación escolar en términos generales. O sea, el problema de la educación, cuando se plantean así, no solo hace referencia a la educación superior, sino al problema de la educación en Chile en términos generales, la segregación que existe, cómo la educación pública hoy día está completamente relegada. De hecho, eso se puede ver en todos los niveles, que es minoritaria. Por lo tanto, es un problema mucho más grande que el problema de la educación superior. Y de hecho, en educación superior también está sumamente concentrado en la educación universitaria y no en la educación técnico-profesional y particularmente en los institutos profesionales y centros de formación técnica. Entonces, hay una concentración en la educación superior porque sí, ahí hay actorías que llevan más tiempo movilizadas, porque son actorías que tienen una acumulación de movilización. Sin embargo, todo el sistema educacional hoy día en Chile tiene que cambiar. Y por lo mismo, al comienzo del gobierno de Bachelet, se exigía también que fuera un cambio de paradigma completo en educación, en donde la educación pública tomara el centro de la discusión. Sin embargo, eso hasta ahora no ha sido posible y se segrega y se hacen reformas para cada uno, y que de hecho muchas veces pueden ser incluso excluyentes entre ellas. Por ejemplo, ya termino con el lucro en una, pero en otra no, o entrego ciertos recursos más para instituciones estatales en un sector, en la educación escolar, pero no en la educación universitaria. Entonces, además, se vuelve incoherente todo el sistema de educación en su matriz general, es decir, educación preescolar, escolar y educación superior. Así que yo comparto esa necesidad, pero creo que ahí un poco lo que se decía desde el Hogar de Cristo, claro, en términos de movilización, hoy día el sector universitario tiene mayor voz o está más presente en la agenda política. Y eso yo creo que es un poco innegable. Sin embargo, la preocupación sí debería ser por cambiar todo el sistema. Bueno, voy a
a responder primero las preguntas que van como de la mano. La verdad es que con el tema del Frente Amplio nosotros hemos visto bastante esperanza, a pesar de que, como decía la Camila, este año no ha sido muy así como fructífero en torno a eso, pero sí hay muchas intenciones de confluir, sí hay muchas esperanzas, incluso pensando en que los resultados en las municipales de este año no fueron los que se esperaban totalmente, porque todas estas fuerzas que fueron separadas podrían haber juntado y que incluso suman más que la cuenta que tienen, así como en los datos duros. O sea, cuando la gente ve que están confluyendo las diferentes fuerzas que están por fuera del duopolio, que proponen cambios, que también vienen de este movimiento más ciudadano, de los movimientos sociales, efectivamente hay un reencanto. Pero lamentablemente también está la otra parte, y que es un poco lo que se hablaba esto de los sectores populares, los que están más empobrecidos por el sistema, son los que están más desafectados de la política y son aquellos que efectivamente también pueden dar un vuelco en ese sentido. O sea, el ciudadano es el que está yendo a votar, el que va a las marchas, el que participa, esa figura más participativa y que está reflejada en el movimiento social, que hoy está conducido por las capas medias, pero donde los sectores populares no están representados, el mundo de los trabajadores tampoco. Entonces ahí tenemos una tarea gigantesca nosotros como organizaciones que venimos del mundo popular, en efectivamente convencer a aquellos que están invisibilizados por la política, aquellos que no tienen voz, y que sin duda nosotros creemos que, y acá no hago una crítica al Hogar de Cristo, pero el tema de la solidaridad es muy fraterno, es muy bueno, pero no podemos quedarnos solamente en la solidaridad y en ayudar a alguien con, como lo que decimos nosotros, con una caja de mercadería. Lo que tenemos es que entregarle herramientas para que esas mujeres y hombres también sean sujetos de cambio. O sea, no hay posibilidad de que esta sociedad cambie si no hay un motor fundamental que lo quiera cambiar, que es el mundo de los trabajadores y las trabajadoras, y que hoy día no están siendo contados en este mundo. El Frente Amplio que se está formando, que ahí tengo muy buenos amigos y compañeros, pero todavía le falta crecimiento, le falta maduración, porque por ejemplo ahí están solo fuerzas políticas. No existe una referencia real del mundo social que hoy día es lo que tenemos que encantar, y ese mundo y esa diversidad que existe ahí es la que tenemos que decirle, oye, acerquémonos allá, conduzcamos esta cosa y efectivamente vamos generando los cambios que esta sociedad necesita. Entonces ahí hay varias cosas que tenemos que profundizar mucho más. La verdad es que yo siempre soy optimista, entonces es como que siempre tengo esperanza de que las cosas van a mejorar y van a ir cambiando. Y por eso también me acciono para que eso pase. Por eso participo en una organización, por eso me pongo a disposición de lo que mi organización también necesite, me formo para eso, y en ese camino es que yo creo que tenemos que ir avanzando e ir dialogando las diferentes fuerzas, desde el movimiento social político, desde el movimiento social y por supuesto la academia, que también tiene muchas cosas que entregarnos y que hoy día se hace más necesario que nunca. O sea, todos estamos diciendo, bueno, ¿y cuándo confluimos? ¿Cómo confluimos? Si es lo que todos estamos pidiendo, pero no hemos sido capaces de hacerlo. Entonces, claro, no hay recetas mágicas, pero yo creo que vamos avanzando hacia eso, en diferentes espacios. ¿Ya? Con el tema del derecho a la vivienda, el tema de la propiedad y esto de la periferia, cómo se ha habitado y cuán... Por acá tenía anotado bien el concepto, un segundo. La periferia se aborda... Bueno, a ver, acá hay dos cosas. Cuando nosotros hablamos del derecho a la vivienda, efectivamente, hoy día se habla de la vivienda como un bien de consumo, que es algo que está en el mercado. Nosotros creemos que no, que es un derecho. Entonces, el estar pensando que es una mercancía también lo pone en un margen de propiedad privada, que esto es mío y de acá nadie me saca y este suelo en donde yo estoy parado es mío y nadie me lo va a quitar. Entonces, también queremos avanzar hacia otra dimensión de la discusión. ¿Por qué? Porque dentro de los planteamientos que nosotros tenemos como organizaciones, que creemos que el suelo tiene que ser un bien de uso público. O sea, tiene que ser de todos, pero de nadie. Entonces, como cuando decimos que el mar también tiene que recuperarse para que todas y todos los chilenos podamos disfrutar de lo que es el mar, los peces. Entonces, esa discusión aún no se puede dar. ¿Por qué?
porque las organizaciones que están ligadas al tema de vivienda, en su mayoría, y eso también es una autocrítica que nosotros tenemos que hacernos, son muy peticionistas, buscan la solución habitacional y eso es como que les interesa. Piden subsidios o más plata para los subsidios y esa es como la solución. No hay una visión mucho más amplia. Y en ese sentido es que nosotros hemos ido avanzando con otras organizaciones de pobladores discutiendo que para nosotros no es solamente un subsidio o una casa, sino que tiene que ver con un espacio de desarrollo. Un espacio en donde no nos sigan mandando a la periferia y que a lo precarizado que son los trabajos, la cantidad de horas de trabajo que tenemos que tener en digamos, en nuestro lugar de trabajo, se suma al viaje que tienen que hacer las trabajadoras y los trabajadores que a veces llegan a 4 horas. Entonces, eso no se cambia solo con una cuestión económica, eso se cambia con una concepción de vida, con un paradigma de construcción de sociedad distinto. Y esa discusión aún no se está dando. Esa discusión no hemos sido capaces de instalarla en el mundo político, sobre todo, donde los pobladores de verdad, las únicas veces que nos escuchan es cuando estamos cortando la calle, porque ahí la autoridad se acuerda que nosotros existimos, porque el resto del año nos dice, no, es que hay una convocatoria para los subsidios durante este mes. O nos dicen, no, es que tienen que seguir esperando porque no hay dinero, porque no, lo que ustedes piden es poco realista. Entonces, ahí se plantean ciertos desafíos en donde nosotros tenemos que convocar a las otras organizaciones que están luchando por el tema de la vivienda y no quedarse solamente en el peticionismo, sino que efectivamente ver que esto también puede tener una transformación social, que no es solo la vivienda, sino que tiene que ver con una concepción de ciudad y de mundo distinto, en donde todas y todos tengamos derecho. Y ahí entran todos los temas. O sea, nosotros cuando decimos que queremos derecho a la ciudad, tenemos derecho a la ciudad y que queremos construir una sociedad mucho más igualitaria, es que nosotros no queremos, por ejemplo, cuando acá hablaba el Juan Cristóbal y decía que los viejos se nos están muriendo solo en las casas. O sea, el tema de la AFP no pasa solo por mejorar una pensión, sino que también por tener una concepción distinta de lo que significa nuestra tercera edad. Nuestros niños que tienen un espacio de educación que sea disponible y que esté acorde a las necesidades que tenemos hoy día como sociedad. Eso, no sé si contesté todo, pero por ahí va. Muy breve para concentrar. Primero, sobre el tema de la solidaridad, yo creo que con esto va a ser, quizás voy a parecer raro en lo que diga. El Hogar de Cristo no es una institución de caridad, es una institución de solidaridad, que es distinto. Pudimos durante muchos años haber entendido la solidaridad como caridad en una lógica vertical, en donde hay personas que tienen menos y el hogar proveía servicios. Cuando hablamos de solidaridad, lo entendemos desde su etimología del solidus, que es entender que partes distintas conforman un cuerpo sólido, que somos corresponsables unos de otros, que una sociedad requiere ser solidaria como parte de su esencia y un valor fundamental que debe estar reflejado en la Constitución, en el sentido que todos somos corresponsables del destino de todos los que estamos acá presentes. Y somos responsables de la persona que le va mal y la persona que le va bien también es responsable por aquella persona que le fue mal y bien por el que le fue bien. Cuando entendemos de esa manera el trabajo del Hogar de Cristo, lo que busca justamente es tratar de corresponsabilizarse de las personas más desprotegidas hoy del país. Que no es responsabilidad del Hogar de Cristo, sino responsabilidad del país, y el Hogar de Cristo es un medio. No, como decía el padre Poblete hace tiempo, el Hogar de Cristo no es un botadero pobre, donde el país se desafectaba de parte importante o sea, los más pobres entre los pobres, y se los delegaba al Hogar de Cristo y pagamos una cuota al hogar y el hogar se hacía cargo de él. No, ese sería el peor favor que le haríamos a nuestra sociedad. El Hogar de Cristo es una obra de la sociedad que busca ir en auxilio y acompañar también e integrar a la sociedad a las personas que hoy día no están siendo atendidas por los servicios que hoy día están constituidos. En general, nosotros tratamos de hablar de personas vulneradas en sus derechos y también en sus deberes. En general, creemos que una lógica simplemente instalada desde la perspectiva de los derechos es incompleta.
si queremos integrar a las personas activamente en la vida social. Son personas que tienen que también activar sus deberes. Entonces, entendemos que una persona que en condiciones de pobreza o en condiciones de extrema pobreza, excluida, es una persona que junto con estar excluida en sus derechos también lo hemos atrofiado muchas veces en la contribución que podría hacer y es una potencia enorme. Por tanto, quizás simplifiqué la expresión cuando hablamos únicamente de preguntar por sus necesidades, también cuáles son sus contribuciones y cuál es lo que aporta y cuáles son sus desafíos. ¿Qué sociedad imagino yo en el futuro, Daniel? Una sociedad en donde hay una participación activa de la sociedad. A ver, yo quiero ejemplificar un caso particular que para mí es bien elocuente respecto al tipo de sociedad que hemos visto y sobre el tratamiento de personas en condiciones de pobreza. El FOSIS, por ejemplo, que es una manera de cómo hemos entendido la provisión de servicios a los sectores de pobreza. Es un servicio que hace competir a los vecinos de una misma comunidad a través de fondos concursables, en donde pasa por alto las juntas de vecinos, pasa por alto todas las organizaciones de base, rompe todo el entramado social y hace competir a los vecinos por fondos en donde es prácticamente el fondo más importante. Hoy día las juntas de vecinos no tienen recursos para operar. Las juntas de vecinos son verdaderos heroínas o héroes que están promoviendo sus causas sin recursos. Y mientras tanto el FOSIS pasa por arriba de ello y llega con unas contribuciones enormes que nacen de competición que se produce entre los mismos vecinos. El entramado social de nuestras comunidades se ha ido delimitando gradualmente, sistemáticamente. Tampoco soy no tengo tanta teoría al respecto, pero creo que el potenciar la justa de vecinos es algo fundamental. Sobre todo que hoy día, cuando estamos en un país donde la provisión universal de los servicios es un hecho ya, estamos llegando, hoy día los grandes desafíos son más bien provisión especializada a ciertas poblaciones que están quedando fuera de estas provisiones universales de servicios. Y nunca vamos a llegar a ellos si no es a través de las juntas de vecinos, que tienen información, que tienen la manera de cómo articular y contribuir también al apoyo de esta gente. En ese sentido, el Sistema Nacional de Cuidado, para mí, que es una de las promesas que están postergadas de este gobierno, una de las creo que podría llegar a ser una nueva forma, si se diseña bien, de cómo nos entendemos como sociedad, cómo contribuimos los vecinos también para cuidar a nuestras mismas adultos mayores, niños, personas con discapacidad, en donde la sociedad, los barrios tienen también responsabilidad en ese tipo. Eso pues. Bueno, muchas gracias. Yo coincido con Daniel y con Pablo. Creo que realmente esto ha sido un espacio tremendamente de aprendizaje para nosotros y debiesen haber muchos espacios más de encuentro entre la academia y ustedes que están como en terreno, ¿cierto? Viendo más la realidad que nosotros, por lo menos. Los voy a dejar con Daniel, que va a decir algunas palabras de cierre de la conferencia, ¿no? Y luego la gente que tiene más preguntas se puede acercar a nuestros panelistas. Luis Larraín tuvo que irse lamentablemente, pero va a haber un vino de honor acá afuera, así que están todos súper invitados a compartir con nosotros. Bueno, cierro agradeciendo primero a los invitados. Muchísimas gracias por su generosidad y muchísimas gracias a toda la gente que vino. Esta ya es una tradición de este centro que espero que siga cimentándose en los años que vienen. Estamos todos súper cansados, súper entusiasmados, llenos de ideas, así que los invito a tomarse un vino nomás ahora y que cerremos eso para que el próximo año sigamos con la misma inspiración tratando de aportar a las ciencias sociales de este país.